Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi, bienvenidos a esta nueva edición de En la Mira. Ya saben, como siempre, a través del 91.9 de la FM, PBO Radio, la radio con fe, con la producción de la Coordinadora Republicana. Gracias por acompañarnos como todos los sábados. Hoy les traemos un tema muy interesante porque se trata de una de las más grandes preocupaciones de los peruanos hoy en día, ya que este tremendo desastre de la pandemia no solamente nos ha causado problemas a nivel sanitario, sino también y sobre todo económicos, ¿no? Problemas económicos que han impactado directamente en el empleo que es la subsistencia de muchos o de todos nosotros y de las familias peruanas. Para conversar sobre este tema hemos invitado al señor José Luis Silva Martinot, quien es exministro de Comercio Exterior y actualmente representante de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú. ¿Cómo está, señor Silva? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar. Una de las principales preocupaciones de la población, como comentaba en la introducción, es la falta de empleo, ¿no? Cuando vino pues toda la cuarentena por la pandemia, cerraron muchísimas empresas, otras detuvieron sus operaciones y los niveles de empleo no han regresado aún, a pesar de que han mejorado, no han regresado aún a los niveles prepandémicos. ¿Qué impacto tiene esto en la población? Bueno, el impacto es terrible, ¿no? Porque la gente, el peruano, vive del ingreso que recibe a través de su trabajo. La gran mayoría es trabajador informal o trabajador que se genera su propio trabajo, o sea, se autoemplea y vive el día a día. Lamentablemente, tuvimos al presidente Vizcarra que tomó las peores decisiones e hizo que el Perú quedara en último lugar en todo lo sanitario y lo económico. Después vino Sagasti, peor todavía, porque no corrigió nada y es más, y de alguna manera acentuó los errores que había hecho Vizcarra. Y ahora, con el nuevo gobierno del señor Castillo, a eso le hemos agregado la incertidumbre y la incapacidad de tomar decisiones. Entonces vemos que el Perú no se recupera. Sí, vemos que ha habido un crecimiento, pero el crecimiento que hemos tenido es pequeño comparado al decrecimiento que tuvimos anteriormente. Por lo tanto, no nos hemos recuperado y vemos cómo en otros países de la región y la gran mayoría del mundo ya están de alguna manera viviendo otra etapa. Ya podríamos casi hablar de una pospandemia, mientras que en el Perú nos están de alguna manera volviendo a meter dentro de nuestras casas, aumentando el periodo del toque de queda. Vemos como en Inglaterra el presidente o el primer ministro ha anunciado que a partir del día 27 ya no se va a necesitar usar mascarillas en público y ya nos olvidamos de la pandemia, tiramos para adelante. Acá no, acá nos quieren hacer vivir al susto para poder mantenernos en la situación en la que estamos. Lo cierto es que el Perú está como está porque las últimas tres personas que nos están gobernando no han sabido tomar las decisiones correctas. Exactamente, porque ya el mundo ha vivido pues otras crisis, ¿no? Crisis económicas, por ejemplo la del 2008, y a pesar de eso, a pesar de que el mundo en general estaba en un franco declive, nosotros estábamos tranquilos. Nosotros tuvimos un crecimiento del más del 7% anual en épocas de crisis, ¿no? Entonces, claro, si lo puede hacer un gobierno y bajo las mismas circunstancias no lo puede hacer otro, es que algo se está manejando mal. Pero volviendo al tema del empleo, ahora, bueno, si bien es cierto, yo comentaba que se ha recuperado un poco el empleo, bueno, a como empezó la pandemia al menos, no se ha recuperado a niveles anteriores, pero sí un poco a como empezó. Lo que se ha recuperado en realidad es el empleo informal, no tanto el empleo formal, y además no se han recuperado los sueldos ahora son más bajos.
Entonces, ¿qué va a pasar o qué está pasando con toda esta gente que se está autoempleando porque no ha logrado reinsertarse en la fuerza laboral en alguna empresa, o está percibiendo menos y los precios han subido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente si esta situación se mantiene? Lo que tú acabas de decir es clarísimo. Por ejemplo, el sector en el cual yo estoy vinculado. Antes de la pandemia había más de 200.000 restaurantes. Como consecuencia de las pésimas decisiones de Vizcarra y de Sagasti, más de 100.000 restaurantes quebraron. Más de 500.000 de personas que trabajaban en los restaurantes perdieron su puesto de trabajo, y 1 millón adicional entre proveedores e inducidos. Eso significa 1,5 millones de personas, 1,5 millones de familias que se quedaron sin su ingreso. Pero ese 1,5 millones de personas no puede quedarse sin trabajar y sin hacer nada. Y para eso los peruanos somos recurseros. Entonces, por ejemplo, el cocinero de un restaurante que ganaba 12 sueldos, 2 gratificaciones, CTS, tenía su seguro, tenía todo de alguna manera cubierto, al verse sin trabajo porque el restaurante quebró, ¿qué hace? Busca una alternativa. Conozco ejemplos de gente que ahora, cocineros de restaurantes que ahora se dedican a vender papa rellena, o de vender en la puerta de su casa menús. Entonces, no podemos decir que esa persona ha recuperado el empleo, se está autoempleando, recurseándose, pero eso no es un empleo formal, no es un empleo que le asegura el poder llegar a viejo y jubilarse, no es un empleo que le permita cada 12 meses poder disfrutar de 30 días de vacaciones. Eso no es. Si hay algo que al Perú lo amarra al subdesarrollo, es el subempleo y el empleo informal. La informalidad es desastrosa y lamentablemente, todas las decisiones que está tomando este gobierno, lo que está promoviendo es eso, la informalidad. Al minero formal, lo acoso, lo hostigo, para que después deje de trabajar, y ese sitio o esa mina, como sucedió con Manhattan en Piura, una mina que iba a cumplir con todos los estándares medioambientales, fue echada porque iba a malograr los cultivos de limón. Ahora esa zona es explotada por miles de mineros informales que no les interesa el medio ambiente. ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? Un país de informales, un país en donde reina el más fuerte, o sea, el más macho, el más malo. Ese es el que logra hacer las cosas. Eso no es un país civilizado. Eso es regresar a épocas prehistóricas. Así es, porque generalmente lo que usan, sobre todo gobiernos como el que tenemos actualmente, generalmente el discurso que utilizan es abajo las transnacionales, abajo las empresas que toda la vida se han aprovechado de los recursos naturales del país, que se han aprovechado del trabajo de la gente y que son explotadoras y que malogran pues nuestra agricultura, el agua, etcétera, etcétera. Entonces el discurso es ataquemos a la empresa formal. No, ataquemos a la empresa formal, saquemos pues a los formales y dejemos entrar al pueblo, ¿no? Al pueblo, esa palabrita que le encanta al presidente actual. Dejemos entrar al pueblo, que el pueblo se encargue, que el pueblo explote sus propios recursos. Sí, pues, pero lo que vemos cuando eso sucede es justamente lo que está comentando en este momento, ¿no? Que empieza la informalidad, empieza la explotación sin ningún cuidado, sin absolutamente ninguna regulación, y sobre todo sin pagar impuestos, pero luego esas mismas personas van y se quejan pues del terrible sistema de salud que tenemos, de la inseguridad ciudadana, de todo. Claro, es que no solamente se trata de recibir del papá Estado, sino que el Estado tiene que tener de dónde sacar eso. Claro,
Sabemos que a pesar de toda la recaudación tributaria, el Estado pues igual no maneja bien los recursos, ¿no? Pero creo que hay una contradicción y de repente es injusto la visión que nos están imponiendo desde el lado de la izquierda sobre la realidad de nuestro país. Me acuerdo haber visto una pared donde decía, mina no, canon sí. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale el canon? ¿Quién paga el canon? La mina. Entonces, sí quiero recibir la plata, pero no quiero que haya minería. Absurdo. Imagínense que vayamos a Chimbote y que se prohíba la pesca. Matan a la persona que propone una cosa así, o por lo menos la apedrean. ¿Ya? Acá, un país donde somos ricos en minerales, en vez de promover que sea la fuente promotora de desarrollo, estamos buscando que no se explote. ¿Para qué? Para que todos sean más pobres. En los últimos años está clarísimo que ha habido un desarrollo. La gente, hasta antes de la pandemia, en la cantidad de personas que habían salido de la pobreza y habían pasado a un estatus mejor de calidad de vida, fue de millones y millones de personas. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en el Perú? Ahora todo el mundo tiene celulares. Entonces, ¿qué? No queremos eso. Entonces regresamos, ¿qué? A la época del chasqui, o vamos a poner latas con un pabilo para comunicarnos. El desarrollo es bueno, lo que hay que ver es cómo se utilizan los impuestos a los que tú hacías referencia en bien de la población. El problema es que en las zonas mineras, en la gran mayoría han sido comunistas o izquierdistas los que han sido elegidos como presidentes regionales, y la gran mayoría están presos por ladrones. Entonces es una profecía autocumplida. El sistema no funciona. Miren, no ha habido ninguna mejora en la región. ¿Quién lo dice? La izquierda. ¿Y quién gobierna ahí? La izquierda. Es como lo que le dijo el presidente. Por favor, hay que hacer marchas para que la educación mejore. Él es presidente de la República. De él depende que mejore la educación. Es absurdo lo que está pasando en el país. Y yo no sé por qué la población no se da cuenta, porque no despierta. Así es. Piden mejores, como decía hace un momento, ¿no? Piden mejores servicios de salud, educación, y sin embargo siguen votando por las personas que no ejecutan su presupuesto, o que para ejecutar el presupuesto hacen estatuas o edificios municipales pues, que valoran todo el ambiente de un pueblo, de un distrito, de una ciudad, ¿no? Entonces, que sabemos que esas cosas son para gastar el dinero y para decir, lo hicimos, ¿no? 10% ejecuté de mi presupuesto. Entonces, pasa por ahí, por supuesto, también pasa por el hecho de que estos discursos antiminería, por ejemplo, no solamente son problemáticos para los dueños de la mina, para la gente que pues está explotando estos recursos, sino que también va contra los mismos obreros, los mismos mineros, ¿no? Contra los proveedores de esas minas, porque hay muchísima gente, que tiene empresas que son proveedores de esas minas, que han podido salir de la pobreza, sobre todo en las zonas cercanas, que han podido salir de la pobreza porque ya pusieron una empresa contratista, porque ya le alquilan equipos de EPP a la mina, porque 50, o sea, es muchísima, son cientos de miles de personas que viven de esa actividad extractiva y que no son directamente mineros, ¿no? La cantidad de dinero que gana una persona que trabaja en la mina, y ojo, estoy hablando de un minero que extrae materiales en la mina, ellos ganan muchísimo, trabajan pocos años, claro, es un trabajo de riesgo, pero ganan muy bien, se construyen sus casas, mandan a sus hijos a buenos colegios, tienen ahorros, se compran carros, entonces, digamos, su nivel de vida mejora ostensiblemente, pero luego viene la izquierda con su discurso totalitario a querer pues quitarle eso a todas estas personas que ya luego retroceden, ¿no? Y vuelven a los problemas que tenían antes, de los cuales salieron gracias a esa actividad. Totalmente. O sea, creo que al peruano lo estamos acostumbrando a vivir, a algunos peruanos,
del chantaje, pero son una porción pequeña. Estamos hablando que la gran mayoría de peruanos está acostumbrado a levantarse temprano todos los días para trabajar, pero una porción pequeña han aprendido a vivir del chantaje. Entonces vemos cómo las Bambas no puede operar porque una comunidad a 200 kilómetros de la mina dice que se siente, afectada. Es decir, algo que pasa en Lima, una mina que está en Lima, la gente de Pisco protesta. La gente de Pisco. Y no nos damos cuenta que eso nos está afectando a todos los peruanos, porque la mina Las Bambas es una de las más grandes minas productoras y generadora de impuestos que ¿en qué redunda? En que pueda haber carreteras, que pueda haber colegios, que pueda haber vacuna contra el coronavirus, que se le pueda pagar el sueldo al médico o al profesor en el colegio. Eso está siendo impedido por una cantidad pequeña de personas, porque la gran mayoría de peruanos no somos así, ¿ya? ¿Cuál era el proverbio en la época de los incas? No robar, no mentir, no ser ocioso. Eso es lo que está promoviendo el gobierno, que sean ociosos, que sean mentirosos y que sean ladrones. Así es. Con el ejemplo lo están promoviendo. El problema es que ese pequeño grupo, ese pequeño porcentaje, pues hace más bulla y no le tiene miedo incluso a enfrentarse con las fuerzas del orden, no le tiene miedo incluso a cometer actos delictivos, ¿no? No solamente no tienen miedo, están siendo promovidas y ayudados por la primer ministro. Nosotros venimos pidiendo ya semanas reuniones como gremio de restaurantes, ¿ya? Queremos reunirnos con el ministro de Salud, con el ministro de Producción, con el ministro de Comercio Exterior, con el ministro de Economía y con la primer ministra. No nos reciben. Y estamos hablando de 1 millón de personas de puestos directos y 1,5 millones indirectos. 2,5 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, 200 personas de una comunidad en Ayacucho bloquean la carretera y la ministra sale corriendo porque quiere promover, alentar que la mina se cierre. No porque quiere que la mina se reactive, todo lo contrario. O sea, y ya lo hemos visto ayer o hace unos días, que como la ministra da un discurso ante la comunidad y después llega a Lima y dice una cosa totalmente distinta. A la gente de la comunidad la asusa a seguir haciendo los desmanes que viene haciendo y después viene acá, ya todo está tranquilo, todo feliz. Así no vamos a poder salir adelante. De acuerdo, definitivamente la primera parte tendría que venir del Estado, de este gobierno en todo caso, y definitivamente ya hemos visto que eso no va a suceder. Quisiera volver a la parte del empleo informal, que en este momento precisamente de la historia nos está incrementándose muchísimo. Algunos economistas, algunos especialistas señalan que el empleo informal se debe a la baja producción de las empresas, que no producen lo suficiente, que sus márgenes son muy pequeños y que como no tienen dinero, pues no pueden pagar todo lo que significa ser una empresa formal, ¿no? Entonces ellos prefieren pues trabajar por lo bajo, de repente no pagar impuestos, no pagar beneficios laborales, etcétera. ¿Esto es así o usted tiene otra idea? Puede ser parte de la respuesta, pero yo creo que más va por un tema de la situación en general. Me acuerdo hace unos años fui a Pucallpa y a visitar una empresa exportadora de madera, que inclusive ya le estaba dando valor agregado porque no solamente exportaba tablones de madera, sino ya estaba exportando machimbrados y otro tipo de piezas de madera. Y me dice el gerente, nosotros somos totalmente formales. Mira al otro lado del río, ministro, me dice, esa empresa o esa compañía
de carpintería es totalmente informal. A nosotros no hay mes que no nos caiga la municipalidad, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud o alguna otra entidad. Y buscan de qué manera ponernos multa o que le demos coima. A la del frente no la buscan, no hacen nada. Hoy esa empresa ya no existe porque se cansó, se aburrió de ser hostigados por ser formales. En cambio, al informal se le deja hacer lo que sea. Entonces, cuando uno comienza a ver, y regreso a estas épocas, me decía un amigo que tiene una cevichería en el Cono Norte: yo cumplo con todo el protocolo, yo cumplo con todo el tema de que lo que el gobierno me dice. Entonces yo no dejo entrar a niños, yo no dejo entrar a las personas que no tienen las 2 vacunas, etcétera. Pero al frente hay un restaurante, una cevichería informal que no cumple nada. Entonces todos los que yo no dejo entrar, todo esto, se van al frente. Entonces estoy perdiendo clientela por cumplir las normas. Y el de al frente se está beneficiando. Entonces, el problema es que el gobierno, en vez de promover, alentar la formalidad, porque la cevichería formal sí paga impuestos, la informal no paga impuestos, ¿ya? Somos una porción muy pequeña del Perú la que paga los impuestos que permiten darle servicio a todos. El tema es cómo hacer para que todos estén interesados en ser formales. Entonces, vemos que el tema de la zanahoria pareciera que no funcionara bien en el Perú. O sea, el promover que se conviertan en formales. Pues hagámosle que sea más caro ser informal al informal. Por ejemplo, y es una idea que no es mía, que es de hace mucho tiempo, ¿por qué no alentamos a que todas las personas, con dar su número de DNI, automáticamente del 18% del IGB, un X%, digamos un 1, 2%, se vaya a una cuenta tipo CTS que la puede usar para la educación de su hijo o que la puede usar cuando se jubile? Entonces ya los peruanos van a estar mucho más preocupados en exigir la factura. ¿Por qué no hacemos que las personas, cuando van a un hospital público, le dicen en dónde trabaja, en tal compañía, pero usted no está en planilla, ¿ya? Y que inmediatamente, obviamente, la atención se dé a la persona, pero inmediatamente se sancione a la compañía que no lo tiene en planilla. Y así es hacer un trabajo real de promoción de la formalidad o desaliento de la informalidad. Así que claro, es un trabajo conjunto entre todas las entidades del Estado, pero que se puede hacer, sobre todo ahora, en esta época en la que estamos mucho más interconectados, en las que el acceso a herramientas tecnológicas es mucho más factible, y que el mismo gobierno, pues, en cuanto a tecnología, y lo vemos en sus páginas web, ha hecho un solo cuerpo, digamos, ¿no? Entonces es mucho más fácil acceder a la información para ellos mismos, ¿no? Entonces solamente se trata de, como decíamos la semana pasada con uno de nuestros invitados, de saber cuáles son las cosas que el puesto requiere y el liderazgo, las ganas de hacer el trabajo, ¿no? Lamentablemente no lo vemos con este gobierno. Muchísimas gracias, señor Cela, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado. Ya saben, nos vemos la próxima semana, 7:30 de la noche, por el 91.9 de la FM, PBO Radio, la radio con fe. Chao.